Perfecto. Muy buenos días a todos. Tengo el placer de estar aquí con un panel muy estimado. Yo me llamo Rachel Kopka, soy la directora Acting Executive Director de la Alianza Global sobre la Polución y Salud. Estoy muy agradecida a todos nuestros presentadores hoy y tengo el gran placer de introducir a nuestra moderadora, Vilma Morales. Primero, quiero dar la bienvenida a todo el mundo a nuestra serie de presentaciones o webinars sobre la exposición al plomo en el mundo. En este seminar vamos a hablar sobre los niveles de plomo en sangre en Latinoamérica. El título de nuestra webinar hoy es el estado actual del conocimiento sobre los niveles de plomo en sangre, principalmente las fuentes de exposición y marco normativo en América Latina y el Caribe. Quiero dar las gracias a nuestros donadores, que son la Fundación Clarios, que está dando su apoyo importante a este tema y en el Protecting Every Child's Potential programa que estamos participando en GAP. Tenemos también a Vilma Morales aquí, quien sería la moderadora de nuestro panel hoy. Ella es la directora del control de la contaminación y sustancias químicas del Ministerio del Ambiente en Perú. Y también ella fue el vice chair del board de GAP hace un año. Así estamos muy agradecidos a dar la bienvenida a Vilma y a todos los presentadores. Gracias y over to you, Vilma, por favor. Gracias. Vilma, ¿estás ahí? Sí, disculpa, acá la máquina siempre alguna dificultad. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, muy buenos días a cada uno de los participantes al seminario sobre el estado actual del conocimiento sobre niveles de plomo en sangre, principales fuentes de exposición y marco normativo en América Latina y el Caribe, que el día de hoy realiza la Alianza Global sobre la Salud y Contaminación como parte de las actividades de la Semana Internacional sobre la Prevención del Envenenamiento por Plomo, para llamar la atención sobre los impactos en la salud de la exposición al plomo. Cada año, la tercera semana del mes de octubre, se celebra la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, promovido por la Organización Mundial de la Salud conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como una oportunidad de movilizar el compromiso político y social para seguir avanzando. Al respecto, según una revisión sobre estudios realizados entre los años 2016 y 2021, publicada en Current Opinion in Toxicology, los investigadores advierten sobre una alarmante falta de datos sobre el problema de la exposición a metales pesados en la región. En relación con el plomo, en México, Brasil y Uruguay, países con más estudios al respecto, la contaminación se explica a partir de exposiciones a residuos electrónicos, reciclaje de baterías, y la elaboración de cerámica vidriada. Sin embargo, otras fuentes de intoxicación también son identificadas en la revisión, tales como la mala gestión de la basura, actividades industriales y el consumo de agua y comida contaminada. En tal sentido, para conversar sobre el particular, el día de hoy nos acompañan reconocidos expertos e investigadores que nos congregan, quienes compartirán los resultados de investigaciones, estudios de caso, así como políticas necesarias para hacer frente a la contaminación por plomo y reducir la exposición a esta sustancia tóxica. Dicho esto, comenzaremos el primer segmento del seminario, que es el panel sobre las principales fuentes de exposición y vigilancia de enfermedades, e invito a la doctora María Telles Rojo del Instituto Nacional de Salud Pública de México para que realice su presentación titulada Exposición al plomo debido a la cerámica vidriada. Adelante, Mara.
Muchas gracias, Vilma. Buenos días a todos. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Por favor, indíquenme si ya están viendo mi presentación. Sí. Ok. Buenos días a todos. Bueno, pues mi presentación va a tratar de contarles una historia que hemos vivido en México con una exposición muy propia de nuestro país, que es la cerámica de barro vidriada, y cómo hemos tratado de generar evidencia desde el lado de la academia para impulsar una política pública. Trataré de hacer un resumen en 10 minutos de 200 años. Lo primero que quisiera contarles es que en México tenemos una exposición a una cerámica muy arraigada en nuestra cultura que data desde los siglos XIX. A finales del siglo XIX se documentó esta exposición y se identificó claramente asociada a casos de envenenamiento por plomo. Comer en este barro desde 1878 estaba documentado como un factor asociado al envenenamiento y particularmente en niños. Esta cerámica verdaderamente está en nuestra cultura. Quien haya venido a México y haya probado nuestra deliciosa comida asociará que este tipo de fotografías son muy frecuentes y ocurren en todos niveles socioeconómicos, desde restaurantes altamente elegantes y de 5 tenedores, pero también muy arraigada en la comunidad indígena y zonas urbanas, rurales, etcétera. Habíamos trabajado desde la parte científica, publicando artículos, documentando que esto se estaba asociando a efectos en salud, sin embargo, no habíamos tenido éxito con las autoridades para avanzar hacia una regulación. Fue así que en 2015 iniciamos un estudio a nivel poblacional, tratando de generar resultados que pudieran documentar la prevalencia de intoxicación por plomo en el país. Aquí hicimos una alianza con Pure y junto con ellos y el Instituto Nacional de Neurología hicimos un primer estudio en población general que trató de documentar la prevalencia de intoxicación por plomo en recién nacidos, midiendo plomo en sangre en cordón umbilical. Los resultados fueron realmente impactantes. Documentamos que 15% de los niños en el estado de Morelos, que es el estado en donde yo vivo, estaban naciendo con niveles de plomo que se podrían considerar de intoxicación, definido por 5 microgramos por decilitro en la norma mexicana. No solo eso, vimos que la intoxicación se daba de manera diferencial y en las comunidades con mayor marginación, esta prevalencia llegaba hasta el 22% y claramente estaba asociada con el uso de barro vidriada. Veíamos que las mujeres embarazadas, cuando reportaban una mayor frecuencia de uso de la loza de barro vidriada, la prevalencia de intoxicación de los recién nacidos tenía una tendencia clarísima con el uso. Para que se den una idea, 60% de la población de las mujeres embarazadas declaró haber usado esta loza de barro durante el embarazo y de este 60%, el 70% lo hizo de manera diaria. Fue así que con estos resultados llegamos atrajeron la atención de los tomadores de decisión y permitieron que en la encuesta nacional de salud se incluyera plomo en sangre en el 2018. Esta encuesta es una encuesta, entre comillas, pequeña en nuestro país que ocurre cada 6 años, pero a la mitad del gobierno, con lo cual solamente es representativa de las localidades de menos de 100,000 habitantes. Sin embargo, ya teníamos la puerta para entrar a todo el país a medir en una encuesta plomo en sangre en los niños de 1 a 4 años de edad y poder estimar la prevalencia de intoxicación. Los resultados fueron realmente interesantes y preocupantes. Primero, documentamos que la prevalencia era diferente en la zona norte que en el centro y en el sur, siendo que la zona sur, en donde está la comunidad indígena más grande, y la zona centro también, era donde había mayor prevalencia de intoxicación y en el norte había menor prevalencia. Lo que ven ustedes aquí son los resultados de ese estudio, en lo cual no voy a entrar en detalle, pero sí pudimos ver que la prevalencia de intoxicación estaba arriba del 20% con este diferencial por región. Posteriormente, con estos resultados que no tenían representación estatal, sino, como dije, solo regional y de las localidades de menos de 100,000 habitantes, pues atrajeron la atención de los tomadores de decisión y nos abrieron la puerta para la encuesta nacional
ahora sí la encuesta grande que se hizo en 2019 con representatividad en los 32 estados de la República. Lo hicimos en niños de 1 a 4 años de edad con la misma intención, estimar la prevalencia de intoxicación por plomo en niños de 1 a 4 años de edad de todo el país. Pero ahora queríamos llegar a una resolución aún mayor. Queríamos llegar al nivel del Estado y poder atraer la atención de los gobernadores estatales para que tomaran cartas en este asunto. Lo que ven ustedes aquí es el histograma donde en cada barrita es un estado de la República. La altura de la barra es la prevalencia de intoxicación por plomo y pueden ver que la barra más alta, la primera a su derecha, es el estado de Puebla, en donde vemos que casi el 50% de los niños mostraron niveles de intoxicación. De ahí tenemos estados como San Luis Potosí, Tlaxcala, donde tenemos niveles elevadísimos, arriba de 30%, y luego la línea horizontal es la media nacional. La fracción roja representa la parte de la prevalencia que se asocia al uso de barro vidriada y la fracción azul la que no es por barro vidriada, con lo cual vemos que tenemos una composición mixta de fuentes de exposición. Una parte importante el barro vidriado, pero hay una buena parte que sigue siendo por otras fuentes de intoxicación. Con estos resultados pudimos hacer un análisis que tratara de identificar y llevar a las autoridades de la mano a dónde se deberían de hacer acciones de acuerdo a las fuentes de exposición. Los estados en rojo que ustedes ven ahí son los estados con niveles más elevados de intoxicación y con fuentes muy importantes de barro vidriado y otras fuentes de intoxicación. Cuando decimos otras fuentes, no podemos llegar a decir a nivel nacional cuáles son en particular, pero ya sabemos que al menos ahí hay que trabajar. Y por otro lado tenemos estados en donde, como los estados en verde, donde la intoxicación es muy baja y se compara a países en donde hay una política de control de exposición a plomo, que no es el caso. Les cuento esta historia porque estos resultados realmente son los que nos abrieron la puerta a las autoridades en salud y en 2019 tuvimos el éxito para nosotros en México de que se aprobó el programa de acción inmediata para el control de exposición a plomo. Esto creo que ha sido mucho en estos resultados a nivel nacional. Estamos en este momento trabajando en el diseño de implementación de este programa. Es un reto muy grande. Este programa se está dividiendo en 5 grupos, la organización de este equipo de trabajo. Uno está revisando el paquete normativo con la intención de reducir el nivel que actualmente se considera de referencia de 5 y bajarlo a 1. El segundo grupo está trabajando en el manejo clínico de los casos. El tercer grupo está trabajando activamente en el cambio de fuente de exposición, particularmente a barro vidriada. El cuarto grupo, que es donde yo participo ahorita de manera muy activa, es en el diseño del sistema de vigilancia epidemiológica para plomo. México no tiene un sistema de vigilancia epidemiológica para exposiciones, está totalmente enfocado en enfermedades y bueno, ha sido un reto este diseño y en ese sistema estamos buscando empezar a explorar a nivel nacional otras posibles fuentes de exposición y finalmente un quinto grupo que se refiere a promoción de la salud para crear una conciencia social de este tipo, de los riesgos que conlleva en este tipo de losa, el uso de este tipo de losa. Quiero ser muy enfática que en todo esto hay algo, una filosofía muy clara y contundente. Nosotros apoyamos estas tradiciones, estamos muy comprometidos con los alforeros, pero buscamos que se haga una producción de losa segura, sin plomo, que no represente riesgo ni para el alfarero que la produce, ni tampoco para la población que la consume. Esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho la invitación y atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mara. Tendremos una sección más adelante de preguntas y respuestas.
en función al tiempo, por lo cual me permito pedirle a cada uno de los panelistas de que traten de completar su presentación en el tiempo previamente acordado. Y a continuación doy pase a la doctora Elda Carnel del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien nos hará una presentación sobre la exposición al plomo debido al manejo inadecuado de baterías de plomo han sido usadas. Ella es de Argentina. Adelante, Elda. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir esto. Quisiera agradecerle a Lilian Corra y a todos los demás. Buenos días desde Argentina. Bueno, voy a compartir pantalla. Espero me tengan y buenos días a todos los presentes. Muchas gracias. Comparto pantalla. Quisiera ir a la anterior, porque para mí es importante, bueno, voy a hablar de la exposición a plomo, de una fuente muy grande que tenemos y que causa quizás los casos más dolorosos que hemos visto en el Hospital de Niños, como son las baterías de automotores. Y bueno, esta foto que está en la pantalla a la derecha nos marca un poco cómo se encuentran los sitios en Argentina, ¿sí? Y voy a comenzar hablando de 3 casos emblemáticos de todos los casos que tenemos a partir del año 2000. Esto no quiere decir que previamente, o sea, tenemos muchísimos casos, seleccioné 3 casos desde el año 2000 esta parte, y comienzo con el caso de una nena que a los 6 meses de edad presenta un cuadro convulsivo de 5 horas de duración, lo que los médicos llamamos un estatus convulsivo, se diagnostica anemia hemolítica y la causa en estudios. Hasta ese momento, un año después, vuelve a reingresar, la niña estaba en estudio en el hospital, en el servicio de hematología, un año después presenta nuevamente una convulsión de 2 horas de duración, se interna en terapia intensiva, y los médicos terapeutas deciden consultar a toxicología para descartar intoxicación. Nosotros en ese momento solicitamos plombemia, que fue de 58 microgramos por decilitro. ¿Y qué surgió? Del interrogatorio hecho a los papás, surge que ellos habían ingresado a una vivienda, que era una antigua fábrica de baterías para autos y motos, y donde al momento de haber ingresado a la vivienda, el papá comprueba que todavía había una campana de fundición activada y planchas de plomo dispersas por el lugar que ellos habían tomado como vivienda y en las terrazas. Con este panorama y la niña en grave estado, comenzamos a hacer el tratamiento quelante con dimercaprol y etacalcicol. Concomitantemente con esto, hacemos contacto con sería la agencia ambiental de Cava, donde mandan a estudiar el sitio donde esta gente vive, y se detecta óxido de plomo en toda la vivienda, hasta en la mesada de la cocina había una dispersión. Quiero señalar que esta gente había tomado como vivienda, cosa habitual muchas veces que se tomen sitios contaminados como vivienda, dada la situación de carencia de vivienda que tenemos en la Argentina, ¿no? Entonces muchas veces están en sitios muy contaminados. Decidimos a raíz de todo esto también hacer determinaciones de plomo en sangre a los otros integrantes de la familia, que estaba compuesta por 2 niños de 4 y 6 años de edad, la mamá y el papá.
Los dos niños presentaron niveles de plomo de 69 microgramos por decilitro, lo que mereció el tratamiento, y también los padres presentaron altos niveles de plomo. Esta niña fue mejorando, mejoró su anemia hemolítica, pero se realizaron entre el febrero del 2003 y diciembre del 2005 7 quelaciones con heptacálcico. Las primeras fueron con VAL y heptacálcico, y la segunda y las últimas ya solamente con el movilizador. Pero sí que al finalizar en el 2005 esta primera parte de su tratamiento, esta niña quedó con compromiso de talla y alteración neurocognitiva. El papá terminó internado en un establecimiento neuropsiquiátrico, la mamá tuvo otro embarazo con otra pareja, que nosotros logramos detectar, pues la niña ingresó en 2 oportunidades por otro tipo de intoxicaciones. Volvimos a detectar a la mamá y estaba embarazada, le hicimos al binomio madre-hija, madre-hijo, una determinación de plomo en sangre que fue negativa. Hacía 7 años que ya se habían mudado de vivienda. De hecho, cuando nosotros detectamos la primera vez, pedimos que se mudara de vivienda. El otro caso que también es emblemático y que a nosotros nos llegó al comienzo del año 2000, es otro caso gravísimo, donde desde los 18 era un niño que a nosotros nos ingresó a los 4 años de edad, pero desde los 18 años de meses tenía antecedentes de inapetencia, disminución de peso y dolor abdominal que lo obligaba a una posición antálgica. Luego de deambular por múltiples médicos, a los 3 años de edad ingresa en el Hospital Garrahan, donde por la persistencia de la sintomatología, donde le hacen una plombemia y le detectan una plombemia de 68.7 microgramos por decilitro en sangre y 4 unidades internacionales de delta ALA en sangre, para un valor reconocido de 20 unidades internacionales por litro. Le indican quelación con dimercaprol y edetato cálcico en 2 oportunidades. A los 4 años de edad es derivado por su médica pediatra a nuestra unidad de toxicología, se le hace el dosaje de la plombemia de 75 microgramos por decilitro y una delta ALA en sangre de 9 unidades internacionales por litro. Surge como fuente de exposición que el papá, desde un año antes de que naciera el niño, había comenzado a copiar metales como cobre, bronce, plomo y aluminio y baterías de auto. Además, al lado de su vivienda había un taller mecánico donde el niño jugaba en el suelo y tenía hábitos de pica. Este niño tuvo una sintomatología que persistió, sobre todo la abdominal, pero también nosotros lo que notábamos es que era un chico muy hiperkinético, si bien no manifestaba, con lo cual los dosajes de plomo persistieron alto y se hizo 7 tratamientos quedantes en total, hasta con dimercaprol y heptacálcico, ya que las determinaciones de plomo permanecieron altas. Se le indicó a la mamá ya desde las primeras quelaciones que abandonara su casa, que fuera a vivir en otro lado, lo cual la mamá hizo, y llevaba al niño durante temporadas de vacaciones a una provincia donde no había estos contaminantes, pero sí quiero señalar esto: este niño recibía mucho sol durante ese tiempo y eso hacía que se movilizaran muchas veces los depósitos de plomo, y al volver de sus vacaciones volvía con su plomo alto. Entre tanto se limpia la casa de materiales, metales y baterías, se lo saca un poco de la fuente de exposición, logramos disminuir la plombemia luego de
5 años a 14,7 microgramos por decilitro, el niño desaparece y vuelve nuevamente a los 12 años, donde él estaba viviendo en su casa, y se le detecta una plombemia de 44,6 microgramos por decilitro con una disminución de la delta-ALA. Entonces nos preguntamos qué había sucedido. Y acá lo que vemos que hay una fuente de exposición donde la madre refería que había pintado las paredes con ácido de plomo para blanquearla. Con lo cual insistimos con la señora y como siempre este niño no vivía en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual nos era más dificultoso trabajar el caso. 7 años después concurre al servicio ya con la edad de 18 años a pedir un certificado de discapacidad. Nótese que ya es el segundo, este chico también tuvo compromiso de su talla. Y por último, este es un caso ocurrido en el año, durante la pandemia. Es una consulta que nos hacen desde un hospital de niños de una provincia por una niña de 2 años de edad en terapia intensiva con muerte encefálica. Esta niña había comenzado previamente con vómitos, había recibido el tratamiento habitual por su pediatra, después tuvo convulsiones, derivada a este hospital de mayor complejidad en la provincia por una hipertensión endocraniana. La consulta fue que con cuando el niño iba a entrar en muerte encefálica, sí valía la pena el tratamiento. Bueno, se le dice que no, se hace la plombemia que llega a postmorte y es de 198 microgramos por decilitro. ¿Qué había pasado? La fuente, ¿cuál era? La familia se había instalado desde hacía varios meses y había tomado como vivienda una fábrica de batería abandonada 3 años antes sin limpiar. Nosotros desde nuestro punto de vista solicitamos evaluar a toda la familia y ahí se detecta en otros niños, en un niño de 1 año, plomo en sangre de 82 microgramos por decilitro, y la niña de 4 años con una plombemia de 48 microgramos por decilitro. Cabe destacar que este niño de 1 año de edad iba a su pediatra y bueno, no había notado ninguna alteración en su desarrollo hasta ese momento, pero sí era un niño que estaba aletargado. Estos 2 niños siguieron el tratamiento en su lugar de origen, o sea, en este hospital de alta complejidad provincial, y quien acompañó el tratamiento fue el Centro Nacional de Intoxicaciones. Estos 3 casos los tomé, pero están dentro de 60 casos que tenemos a partir del año 2000 de intoxicaciones por plomo, con lo cual quiero señalar este tema. Las baterías son una fuente de alta exposición al plomo, que nos dan cuadros en su mayoría grave. Y a esto se debe a que hay las baterías están desperdigadas, hay acumulación de las mismas, porque por un lado se acumulan en viviendas, y esto se debe a que la pobreza en Argentina ha crecido y hay un mayor trabajo informal, el chatarreo y el cartoneo, con lo cual se acumulan en viviendas que a veces son más cerradas, porque pasan de lugares más abiertos a lugares más cerrados. Hay muchas fábricas de producción abandonadas que sirven de vivienda, y esto es también por carencia de vivienda. Hay mucho desconocimiento del riesgo, y esto puede ser por falta de educación de la población, pero no solamente de la población de bajos recursos, sino también de los dueños de estas fábricas que no hacen la limpieza que deberían hacer, y también una necesidad urgente de llevar adelante
transformaciones de esta industria para que sea, de sacar industrias que sean tan contaminantes. Otra de las cosas que quiero señalar fue el retardo en hacer el diagnóstico, y esto porque se dificulta, aún teniendo accesibilidad a médicos, a que los síntomas son muy proteiformes y retardan y dificultan el diagnóstico muchas veces, ya que se simulan otras enfermedades. Tenemos problemas con los tratamientos, que al no haber diagnóstico el tratamiento es tardío y hay escasa disponibilidad de los antídotos. En nuestro país es muy dificultoso conseguir alguno de los antídotos. El otro problema que tenemos es el daño que se arrastra, que es el daño cognitivo, que impide la escolaridad o la escolarización correcta de estos chicos, y terminan con problemas en esta escolaridad, y estos casos detectados solo son una punta del iceberg. Perdón. Entonces, lo que nosotros tratamos de decir es que, bueno, desarrollar políticas de salud pública de prevención y mayor visibilización del problema, educar e informar a los profesionales de la salud y realizar intervenciones para proteger a la población de la exposición al plomo en forma más activa. Si bien hay muchos programas, son programas también más regionalizados, como por ejemplo el tema de la cuenca Cumar, donde hay detección del plomo básicamente, pero esto tendría que ser a nivel nacional. Y hacer una detección activa de estos sitios. Esta última foto, quiero decir que acá, digamos, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos contaminando el sitio por fuera, sino también las napas de agua, y estos cerdos que están comiendo, que luego serán convertidos en comida. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Vilma, no se escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí. Oh, qué bueno. A continuación doy pase a la doctora Amalia Laborde, de la Unidad de Psicología Ambiental y Laboral del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República del Uruguay, quien presentará el tema exposición por quema de cables y otros residuos eléctricos y electrónicos. Adelante, Amalia. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, primero a GAP, bueno, en nombre de Lilian, Laura, Raquel y Vilma que modera esta reunión. Quiero agradecerles la invitación. Realmente estoy impactada por la presentación de la doctora Carnel, que muestra qué grado de importancia puede llegar a tener la intoxicación por plomo, más allá de nuestra preocupación por las alteraciones que provoca, aún en bajas dosis, como todavía tenemos casos de tal gravedad asociados al manejo de baterías en forma informal, y también el hecho de vivir en sitios tan altamente contaminados. Me toca contarles una diferente fuente de exposición a plomo, algo que en algún momento nos sorprendió para quienes habíamos aprendido todas las fuentes clásicas de exposición a plomo. Comenzamos a conocer una nueva fuente de exposición, que es la que proviene del manejo inadecuado de residuos eléctricos y electrónicos en nuestro país. En realidad, para dar un marco, los residuos eléctricos y electrónicos en Uruguay son un tema importante y creciente, y acompaña ese crecimiento global. Es el tipo de residuo peligroso que más crece en el mundo,
y bueno, obviamente está ligado a este avance tecnológico. Uruguay siempre ha estado en los primeros lugares en cuanto a las estadísticas de residuos eléctricos y electrónicos. Este fue un informe en el 2014 y el informe del 2019 nos sigue mostrando cómo el país que, digamos, per cápita genera la mayor cantidad de residuos eléctricos y electrónicos, y nuestro promedio es mayor que el de América del Sur o el resto de América. Entonces, para nosotros este era un problema, digamos, en teoría, que exponía a un verdadero cóctel de sustancias químicas, muchos metales, pero también muchos contaminantes orgánicos persistentes, de los viejos y también de los nuevos, basados sobre todo en el uso de termoplásticos, ¿verdad? Que genera una enorme complejidad para el abordaje desde un punto de vista de la salud, pero que sí sabemos que la evidencia hoy es realmente aplastante sobre cómo todos ellos confluyen en efectos neurotóxicos, en efectos de perturbación endocrina, en efectos cancerígenos. Por lo tanto, todo el manejo inapropiado que genera una exposición directa para quienes lo manipulan y una exposición ambiental para quienes están en el entorno durante el proceso o expuestos a los residuos del proceso de manipulación de estas sustancias, es realmente un desafío importante para el sector sanitario y para los profesionales de ambiente, su abordaje, y para los profesionales de la salud comprender ese impacto sumado o quizás sinérgico de todos estos contaminantes. Entre ellos está el plomo. Y el plomo, en realidad, en este cuadro que es de la publicación recientemente lanzada por OMS, bueno, tiene obviamente el origen en las baterías, lo que mejor conocemos, pero también en los rayos de tubos catódicos, en todo lo que es lo que se llama el printed wiring boards, que es como todas las conexiones que son microsoldaduras que hay en los aparatos electrónicos, pero también es parte de los cables. Y Uruguay ya tenía noción de que la quema de cables para obtener cobre, fundamentalmente como material valioso, era un tema que estaba presente como preocupación, como manejo de residuo urbano, y sobre todo porque se manejaban en base a quemas, para retirar el plástico y obtener ese cobre de forma rápida. Y esas quemas incluso eran visibles en algunos barrios y sectores y generaban obviamente un humo con todos los componentes de una combustión que conocemos su toxicidad, y además con humos y aerosoles de distintos componentes de estos materiales. En realidad fuimos aprendiendo que esta quema provenía de la recuperación de materiales valiosos, y esos materiales obviamente son vendidos. Y lo que ocurre es que hay una recuperación muy primitiva que se realiza en forma familiar, a lo sumo sectorial en un barrio, muchas veces en los patios de las casas, y lo que se realiza luego es un comercio informal. Y entonces esta foto que he mostrado muchas veces es una de tantas fotos que tenemos en las zonas urbanas de Montevideo, incluso no en zonas necesariamente carenciadas, en las cuales se compra, y ustedes verán que el cobre es el que tiene el mejor valor. Y por lo tanto esto se ha convertido en la fuente de supervivencia económica de muchas familias, que recolectan, desarman y recuperan estos materiales, y
para poder venderlos como tal, utilizan el proceso de la quema a cielo abierto para poder llevar los materiales a quienes los compran. El plomo es parte de muchos cables, no de todos. Yo aquí tengo dos fotos que quería mostrarles, que están disponibles en internet, y que la primera de ellas es un video de un técnico que está en YouTube, que se llaman los videos JB, que pueden accederse directamente, y muestra cómo, en este caso en Argentina, revisando una vivienda con cierta antigüedad, encuentra los cables que se llamaban de plomo. Efectivamente, tienen el cobre dentro y estaban recubiertos de plomo. Esto todavía existe en algunas edificaciones antiguas, y este cable estaba funcionando. Pero los nuevos cables también pueden tener una pantalla metálica que puede ser de plomo, puede ser de otros metales, pero también puede ser de plomo en algunos casos, y además el plomo es usado como estabilizante en el plástico que recubre todos los cables. Además de que puede estar como colorante de los cables, y se ha encontrado fundamentalmente en los cables amarillos y naranjas. Hay una tendencia en la industria a evitar la presencia de plomo. Sin embargo, hoy en toda nuestra región hay muchísimos cables de uso residencial que tienen cobertura de plomo, y por lo tanto cuando se queman estos cables lo que se genera es humo de plomo, porque el plomo es el metal que funde a más bajas temperaturas, y por lo tanto probablemente no hay humo de cobre o humo de otro metal, pero sí de plomo, porque funde a 400 grados y se genera humo metálico, y el resto del residuo de plomo queda en las cenizas. Esta es otra investigación que muestra dentro de los componentes de los cables eléctricos la presencia de plomo, que es una de las más importantes. La Unidad Pediátrica Ambiental, en su programa de evaluación de riesgo de exposición a plomo, encontró que la quema de residuos eléctricos y electrónicos era una de las fuentes de exposición. ¿Y qué encontrábamos? En el entorno de la familia, de la vivienda, zonas de quema. En el patio, muchas veces en las calles de tierra que existen en lo que nosotros llamamos asentamientos irregulares, y en el entorno del lugar donde los niños viven, pero también donde los niños juegan, hay zonas de quema. Muchas veces los niños permanecen cerca de este proceso porque es algo muy vistoso, algo muy llamativo, y ellos están en el entorno de este proceso, sobre todo cuando es la familia o alguien de la familia que lo realiza. Pero también, aunque ellos no estén presentes en este proceso, vivir en el entorno de estas zonas de quema hace que se expongan al polvo del suelo contaminado. Aquí ustedes pueden ver estas manchas de quema que cuando nos acercamos vemos residuos de cables, residuos electrónicos, y nosotros encontramos en este suelo, en un trabajo conjunto con la Intendencia de Montevideo, valores en estas cenizas entre 650 y 19.000 microgramos por kilo de esta tierra. Este corredor que ustedes ven aquí, enfrente hay diversas casas donde viven niños, y algunos de ellos tenían valores muy altos de plomo, como lo vamos a ver ahora. De esta evaluación de riesgo de exposición a plomo, las principales fuentes de exposición encontradas en esta muestra de nuestra unidad pediátrica ambiental fueron el acopio de metales en su patio para poder venderlo a la industria que recicla o utiliza estos metales, en una menor proporción rellenos, sitios que habían sido rellenados con industria, escoria metálica, pasivos industriales, y
en un porcentaje que es casi de la cuarta parte de esta población, la quema de cables junto con residuos eléctricos y electrónicos en el entorno del hogar. Y finalmente, en menor proporción, encontramos niños expuestos a pinturas muy antiguas de viviendas antiguas o construidas con materiales de viviendas antiguas, por ejemplo, cielos rasos, techos de maderas pintadas de casas antiguas. Pero como ustedes ven, en el grupo de expuesto a quema de cables, estos 68 casos, tenemos una proporción apenas menor que la de las pinturas en términos de niños que tienen más de 20 microgramos de plomo en sangre. Y un 60% tienen valores mayores de los considerados valores de referencia. Pero estos niños alcanzan valores mayores de 50 microgramos, como hemos visto en la unidad. Esto ha implicado que estos focos que les dimos en llamar hotspots han sido estudiados por la Intendencia de Montevideo, se han confeccionado mapas de dónde se encuentran, y en el contexto de una investigación, acción, un proyecto de limpieza de estos sitios, de estos pequeños puntos de contaminación, pero que generan una amplia exposición infantil, en conjunto con GAP, Computer Earth, y con el municipio de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, se hicieron mediciones, se seleccionaron estas zonas, se realizó una limpieza y un control de esta limpieza, y se trabajó con la comunidad, con todo el municipio y sus representantes, a los efectos de encontrar alternativas que permitan evitar que se vuelvan a generar estas manchas. Hoy la quema de cables y la quema de residuos eléctricos y electrónicos en general, con sus múltiples componentes, incluyendo el plomo, sigue siendo un problema en muchos sectores de la ciudad, y es necesario abordarlo como otra fuente de contaminación importante que afecta una vez más a las poblaciones de más bajos recursos y que requieren un abordaje específico, como es el del manejo de los residuos eléctricos y electrónicos, incluyendo las baterías eléctricas, para evitar la exposición de estos niños y estas familias. Así que muchas gracias, quedo atenta a sus preguntas o comentarios. Gracias, Amalia. Culminamos este segmento citando el comentario de la doctora Julia Piñero del Comité de Salud Ambiental Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien llama la atención sobre el diagnóstico tardío a pesar de la consulta temprana, por lo que se debe insistir en la aplicación de la hoja verde para el diagnóstico ambiental y que los pediatras y especialistas, tales como neurólogos, hematólogos y otros, tengan en cuenta el riesgo ambiental. A continuación, nos toca abordar las intervenciones en la región, para lo cual invito a Daniel Estrada, director de la Oficina de México de Pure Air, para que comparta con nosotros su proyecto Barro Aprobado. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a GAP por la invitación. Muchas gracias a las organizadoras y un gusto estar aquí. Muchas gracias a los participantes. Les voy a compartir un caso que tenemos en México, se llama Barro Aprobado. Entonces es un caso de éxito para eliminar la principal fuente de exposición. La doctora Mara ha explicado cómo el barro vidriado es una de las principales fuentes de exposición a México, en plomo a México. Falta definir todavía las otras fuentes de exposición, pero el barro vidriado, sin lugar a dudas, es la más importante. Entonces, un poco voy a empezar
con plomo y alfarería. Esta es la historia que tenemos en México sobre el plomo en la alfarería. Todo empezó con la alfarería que se conoce en México, que es una alfarería bruñida, como este perrito que tenemos aquí, en donde no hay plomo. Es decir, esta pieza nada más está bruñida. Se hace la pieza, se pule con un cuarzo y posteriormente con esto se están cerrando los poros del barro y con eso se impide que se lixivien los líquidos. Tenemos todavía en la actualidad, hay algunas piezas que se siguen haciendo de la misma manera. Esta taza, por ejemplo, es de Maragoña y Piño, este es de Brasil y es igual barro natural. Entonces hay veces que nos preguntan en dónde está el plomo. El plomo no está en sí en el barro, el plomo está en el vidriado del barro. Entonces fue a la llegada de los españoles que se empezó a usar el vidriado, que es básicamente usar óxido de plomo para cubrir la pieza y después con una temperatura arriba de 800 grados, el plomo hace que se baje el punto de fusión del sílice y se logra este vidriado. Es algo que fue muy gustado porque es más fácil poner nada más un polvo, un líquido encima de la pieza para después cerrar los poros y que no se transmine el agua. Fue en el año 1878 que en México se empezó a hacer alarde de los problemas que causaba el plomo de la alfarería hacia la población. Sin embargo, no fue sino hasta 1991 que FONART, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, tomó cartas en el asunto y empezó a buscar alternativas al uso de esmalte. Hoy en día ya tenemos esmaltes que son libres de plomo, como este que tengo aquí, que son difíciles de distinguir de aquel que tiene plomo, ¿no? Uno de estos dos tiene plomo. Este tiene plomo, este no. Entonces es difícil de distinguir. ¿Qué se usa en lugar de plomo? Se usa boro. En 1997 se eliminó completamente el plomo de las gasolinas y fue en el 2014 que surgió el programa Barro Aprobado por parte de Pure. Ahora vamos a ver qué es un poquito la producción alfarera en México. Aquí se pueden ver los puntos de alfarería que están distribuidos en la República Mexicana. Entonces se puede ver que hay una distribución más amplia en lo que es el centro del país y ahí es en donde están los principales estados alfareros. De 32 estados o entidades federativas que tiene el país, únicamente se produce principalmente en 20 estados. Aquí esta gráfica ya la había enseñado la doctora Mara Telles Rojo. Básicamente podemos ver que se parecen las dos, en donde hay mayor prevalencia de intoxicación por plomo en los estados que están en el centro. Podemos ver aquí el estado que está en un rojo carmesí más amplio, más fuerte, más intenso. Ese es Puebla, en donde el 48% de los niños están expuestos a plomo. Estos son resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Entonces, bueno, legalmente, ¿qué es lo que está pasando? El marco legal en México es maravilloso y si se aplicara no habría problema de exposición al plomo, al menos en la alfarería. ¿Por qué? Porque prohíbe el uso y comercialización de greta o recomienda que no se use la greta en el vidriado de piezas de alfarería. Greta es como se le conoce comúnmente al óxido de plomo, también grieta, y es como lo conocen los alfareros, y ya es como un personaje de la familia y hasta lo quieren, ¿no? Porque la gente creció oliendo el olor a óxido de plomo, que es un olor dulce, y la gente lo aprecia porque lo asocian con un elemento que les da de comer. Existen límites máximos de plomo en la alfarería, entonces si se aplicara esta norma, no habría alfarería con niveles elevados de plomo en sangre y yo no habría podido comprar esta cazuelita que está aquí. Sin embargo, la pude comprar sin ningún problema. Existen límites biológicos para población ocupacionalmente expuesta y para población en general. En población general, los límites son de 5 microgramos de plomo por decilitro para niños. Estos niveles no se cumplen y vemos los casos que mostramos anteriormente, que se puede ver que estos límites no son parte de la realidad en México. Entonces, existe un salto muy alto entre la realidad y lo que dicen las leyes, ¿no? La realidad es que hay plomo, lo que dicen las leyes es que no debería haber. Entonces, ahí es en donde surge el programa Barro Aprobado, que es una propuesta de Pure Earth en México. Pure Earth es una asociación internacional que desde 1999 trabaja en países de todo el mundo
países de medianos y bajos ingresos para resolver problemas que quedan un poco fuera de la legislación o que el gobierno no atiende del todo. Entonces nosotros lo que buscamos es llenar ese hueco y ser un eslabón entre el status quo, en donde no hay una ley pero no se aplica, y el futuro, en donde buscamos que exista una legislación que se aplique. ¿En qué consiste Barro Pro? Son distintos programas, básicamente se dividen en dos áreas, que es el público en general y los alfareros. Y aquí detrás de todo esto es muy importante decir que están los aliados, porque todo esto no es posible sin los aliados. Entonces tenemos del lado del público en general, lo que buscamos es que haya restaurantes libres de plomo, que se haga difusión y que haya tiendas libres de plomo. Y aquí nuestros principales aliados son las cámaras restauranteras, por supuesto todos los restauranteros, los medios de comunicación y en general el sector privado que puede ayudar a promocionar que se venda más alfarería libre de plomo. Aquí es interesante mencionar cuál era nuestra prioridad. La prioridad de Pure Earth, sin lugar a dudas, es eliminar el plomo de la sangre. Sin embargo, en México se puede hacer de dos formas, ¿no? Podríamos decir, bueno, hacer una campaña en donde sea muy negativo el plomo y hacer una campaña nacional de decir, el plomo en la alfarería es un gran problema, no compras alfarería, pero acabaríamos con una industria bellísima, ¿no? Es una industria que produce cosas que a todos nos gusta mucho. Entonces, eso va en contra de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que siga la industria, pero que ésta sea libre de plomo. Entonces, decidimos definitivamente que la estrategia era otra y era apoyar a los alfareros a que fueran libres de plomo. Fue así como surgió la parte de los alfareros, en donde apoyamos a la producción a través de capacitaciones en esmaltes libres de plomo. No damos las capacitaciones directamente nosotros, sino que es a través de alfareros y ceramistas, expertos que ayudan a los alfareros en este acompañamiento a dejar de usar esmaltes con plomo y que usan esmaltes libres de plomo. Se hace una remediación de los talleres cuando los alfareros ya dejaron de usar plomo y se miden los niveles de plomo en suelo. Esto para determinar si hay exposición y si es necesario ese remedio. Los niveles de plomo en sangre, se hace una medición tanto a alfareros como a la población en general, y ahí la alianza con las entidades gubernamentales es sumamente importante, como lo demostró los trabajos que hemos hecho junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, que la doctora Mara Telles ya explicó cómo se han hecho estudios a nivel estatal y a nivel nacional, que gracias a estos estudios se ha traído la atención de distintos actores. Entonces, uno de los proyectos que tenemos para capacitar al sector alfarero, que es muy interesante, es el Círculo de Mujeres. Entonces, el Círculo de Mujeres lo que busca es trabajar con mujeres. Nosotros hemos estado trabajando con alfareros en general y hemos visto que es más fácil trabajar con mujeres. Y siempre cuento el caso de una vez que fue un taller de alfareros y le dije al alfarero, disculpe, ¿le podemos medir niveles de plomo en sangre? Y él dijo, ¿para qué? Y le dije, bueno, si usted, aunque siga usando óxido de plomo, para saber de qué forma está expuesto y poder hacer algo al respecto. Y él dijo, pues de algo me he de morir, ¿no? Y esa es como la actitud del macho que sobrevive todo y yo aguanto, ¿no? Dije, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Entonces ya nos estábamos yendo y su esposa sale, ¿no? Y dice, no, él que se muera de lo que quiera, pero a mis hijos y a mí nos toma el nivel de plomo en sangre. Entonces, esta actitud de defender la salud, de defender la vida, de valorizarla, de darle su importancia, está más en las mujeres. Y también algo que nos comentan es que las mujeres se apoyan entre ellas, ¿no? Si alguien dice, es que, mira, esta taza me salió mal, está manchada. Entre hombres lo que dicen es que generalmente es así como, porque estás tonto, porque no lo sabes aplicar. Con las mujeres es, sí, puede pasar, a mí me pasó y se ayuda, ¿no? Entonces se hizo el Círculo de Mujeres y lo que hacemos es, hacemos las visitas a los talleres. Entonces aquí en la fotografía superior izquierda podemos ver niveles de plomo en suelo. La norma internacional o el estándar dice que deben ser 400 partes de plomo por millón, y aquí podemos ver hasta 26,000 partes de plomo por millón. Se hace medición de plomo en sangre, usamos un equipo, el LED-Care 2, que es un equipo que en 3 minutos nos da los niveles de plomo en sangre. Entonces, y es in situ, lo llevamos al taller, es una maravilla, la verdad nos ha funcionado muy bien. Tenemos los niveles de plomo en la alfarería, que ahí es determinar si tiene plomo o no la alfarería. Usamos rodisonato de sodio o el equipo de LED-Check y se hace la remediación de los talleres. Entonces aquí vemos el caso del Círculo de Mujeres, que están muy contentas viendo sus productos porque no solo estamos entrando en eliminar el plomo de la alfarería, sino también en innovar.
Entonces están haciendo piezas muy bonitas, innovadoras, con diferentes colores. Y también lo que están viendo es que están rescatando la tradición y por primera vez están trabajando en distintas generaciones. Entonces, la fotografía para mí es muy representativa de lo que buscamos, que es innovar totalmente un oficio ancestral, quitarle lo tóxico, y estamos haciendo cosas que van más allá de solo el plomo, ¿no? También cuento el caso de una alfarera que nos dijo, es que yo siempre había hecho cazuelas solo para vender, nunca había hecho algo para mí. Entonces eso es algo muy bonito, que estamos dando la oportunidad de explorar nuevas formas, ¿no? Y bueno, todo esto, la alfarería se tiene que vender, ¿no? Entonces tenemos un programa que se llama Barrio con Barro, que es parte de Barro Aprobado, que busca que haya restaurantes, tiendas y alfareros libres de plomo. Y aquí podemos ver un caso, ¿no? Es la chef Graciela, que tiene experiencias en su restaurante Aura. Es muy interesante porque lleva a la gente ahí a cocinar y entre todos hacen platillos y sirve alfarería libre de plomo y les damos un reconocimiento. Entonces el reconocimiento lo que quiere decir es que visitamos su restaurante, que probamos la alfarería para ver si tenía plomo o no y que verificamos que no tenía plomo. Entonces la chef Graciela es embajadora de Barro Aprobado y ella promueve que se siga. Entonces lo que nosotros vemos es un futuro en donde el plomo ya no sea la principal fuente de exposición y que podamos buscar las otras fuentes que comentan que existen también en México para eliminarlas, porque definitivamente buscamos un futuro en donde los niños puedan desarrollar su potencial al máximo, y este es un futuro sin plomo y con alfarería libre de plomo. Quedo de preguntas o comentarios y les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, sobre todo por haberte ceñido al tiempo preestablecido. A continuación, por favor, invito a la ingeniera Judith Torres. Ella es especialista del Ministerio del Ambiente del Uruguay, quien nos comentará sobre el plomo en la agenda ambiental en América Latina y el Caribe y en el marco de la Convención de Basilea. Adelante, Judith. Hola a todos, estoy tratando de compartir pantalla, pero no encuentro la presentación. Si fueran tan amables, la pudieran poner. Tengo acá, no la puedo compartir. Dame un segundo, Judith, ya te la subo. Sí. Si querés comenzar y yo ya te subo la presentación. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este seminario tan importante. Hace muchos años que el plomo en la agenda ambiental está, sin embargo, vemos que todavía es un tema de salud ambiental en nuestra región. Mi presentación lo que pretende abordar son las dimensiones en las que se ubica este contaminante en la agenda ambiental internacional. Tenemos la dimensión global, la dimensión regional y la dimensión nacional. En cuanto a la dimensión global, tenemos dos instrumentos bajo el cual estamos viendo el plomo. Uno es el Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, y otro es el manejo estratégico de productos químicos a nivel internacional, que se conoce por sus siglas en inglés como SAICM. En el marco del Convenio de Basilea existen unas guías sobre baterías plomoácido, sobre la gestión para la batería plomoácido. Sin embargo, esas guías al día de hoy están desactualizadas. Por lo tanto, en la sesión que tuvimos de la conferencia de las partes, que fue una sesión online, tratamos de introducir en el programa de trabajo, de presupuesto, que existiera esta actualización de estas guías, ya que hay nuevas dimensiones que abordar en ella, y
por supuesto que todas estas guías siempre son de mucha utilidad para los países en desarrollo. En el marco del SAICOM, el plomo fue parte del programa es todavía parte del programa de trabajo, y varios proyectos se han hecho bajo el SAICOM, pero todavía hay mucho por hacer. El siguiente. En el marco del SAICOM, además de incluir el plomo como un contaminante, se lo ha abordado inicialmente como plomo en pinturas, y se ha creado también bajo UNEP y la OMS la Alianza Global para eliminar el plomo en pinturas. En el marco de la UNEA, que sería el otro gran el otro gran espacio donde todos los ministros de ambiente a nivel global tienen su influencia, se adoptó la estrategia de medio término en el primer segmento online. Esta estrategia de medio término pone como pilares de trabajo cambio climático, biodiversidad y contaminación o polución, pero contaminación relacionado a los químicos. Y recientemente tenemos, la semana pasada, la adopción de la resolución del Consejo de Derechos Humanos, en el cual en dicha resolución se establece el derecho a un ambiente sano. Siguiente. En lo regional, el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, que estaría cumpliendo 40 años el año entrante, hay una decisión que se tomó en 2016 de establecer la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, y en su plan de acción regional, que fue adoptado por los ministros, el plomo es uno de los contaminantes a trabajar. Por otra parte, y ya más hacia lo regional, pero del Mercosur, donde los países integrantes son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero también tienen estados asociados como Perú y Colombia, tenemos un plan de acción sobre sustancias químicas y productos químicos, que su primera versión fue el 2006, pero la hemos actualizado, y en la última versión incluimos baterías plomoácido como uno de los temas a tratar, y con, por supuesto, la ayuda de GAP en estas iniciales actividades que queremos diseñar para esta línea de trabajo. Inicialmente, en el Mercosur, cuando se adoptó este plan de acción de trabajo, se tomaron en consideración las líneas de acción del plan de trabajo del SAICOM, este manejo estratégico de productos químicos a nivel internacional que inició en el 2006, y bajo la primera edición de este plan abordó el tema de plomo en gasolina. Hemos hecho varios trabajos, pero en esta última versión vemos importante abordar este tema de las baterías plomoácido desde el punto de vista de la gestión. Si bien hay legislación en varios países y hay registro de lugares, industrias donde se realiza, y tenemos identificados sitios contaminados, todavía hay mucho por hacer. Siguiente. En lo nacional les dejo esos decretos que tenemos para abordar el tema de baterías y de plomo en pinturas, por si los quisieran revisar, pero lo más importante es la siguiente, en donde las cuestiones a trabajar que nos hemos planteado son el desarrollo de capacidades regionales y nacionales para el tratamiento y gestión de las baterías plomoácido. Si bien tenemos registros, tenemos legislación, tenemos exportación,
En la región existen capacidades de tratamiento y vemos importante poder coordinar acciones entre los países de Latinoamérica para poder hacer que ese flujo de baterías sea manejado adecuadamente, que las instalaciones que las reciclen tengan las habilitaciones adecuadas y por supuesto que evitar el tráfico ilícito de estas baterías y la informalidad que es parte de esta problemática ambiental y de salud. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi contacto por si quisieran alguna inquietud o dirigirse hacia mí por alguna cuestión especial. Gracias. Muchísimas gracias, Judith. A continuación, para terminar con las presentaciones previstas en el seminario, invito a la doctora María Noel Brunet, de la Organización Mundial de la Salud, quien nos expondrá sobre las directrices de la OMS sobre residuos electrónicos, identificación e intervenciones clínicas. Adelante, María. Muchas gracias y a los organizadores especialmente por invitarnos hoy desde la OMS a trabajar, a compartir estas novedades que tenemos en residuos electrónicos y el plomo, y bueno, este tema ya fue un poco tratado por la doctora Laborde, que lo trajo realmente a un nivel más local, así que bueno, quería contarles un poco lo que estamos haciendo a nivel mundial. Antes de empezar con los resultados de este reporte, que se llama Los niños y los basureros digitales, cuyo resumen está ya disponible en español, francés y portugués, y otras lenguas. Sacamos también toda una serie de materiales, infografías y eso, que vamos a ver algunas, y que están también disponibles para ser usadas en el sitio web del OMS. Quería comentarles que el informe por completo va a estar en español, portugués y otras lenguas también a partir de diciembre. Está siendo traducido en este momento. Y este informe forma parte de una iniciativa que tenemos en la OMS desde el año 2013, en el cual nos estamos focalizando realmente sobre el impacto en los niños, de cuando estos residuos son mal reciclados o el reciclaje, lo que se llama el reciclaje informal. Y tenemos 3 o 4 pilares importantes en esta iniciativa: generar más investigación sobre los efectos en salud, también capacitar, también generar los primeros pilotos a nivel global sobre cuál es el rol específico de salud, los primeros pilotos OMS, y poder compartir los resultados con otras regiones. Y por último también el hecho de poder generar evidencia sobre este tema para que justamente pueda ser utilizado no solo a nivel local, pero sino para influenciar las políticas a nivel de país. Antes de continuar, quería comentar que nuestra región de las Américas, la OPS, ha comenzado los 2 primeros pilotos que tenemos a nivel mundial en Panamá y en Bolivia, y van a sacar un curso virtual dedicado sobre todo al personal de salud comunitaria, sobre este tema de residuos electrónicos y justamente qué es lo que se puede hacer. Este curso estará disponible supongo que fines de año, principios del año que viene, online, y será gratis para todos los que quieran participar. Entonces, este fue el primer reporte que sacamos en junio de este año. Revisamos la situación global del tema, investigamos cuántos niños, adolescentes y mujeres están en exposición. Estos son números que son muy difíciles de obtener de forma específica para los RAE. Vemos los distintos efectos adversos en la salud que están ligados al mal reciclaje de estos RAE, y cuáles son las recomendaciones a distintos niveles que podemos dar para poder tratar este tema. Entonces, estos son algunos de los hallazgos y las infografías que yo les comentaba. Tenemos 9 que pueden ser usadas muy fácilmente. En 2016 se sabía que había 18 millones de niños que trabajaban en la industria, de la cual RAE es un subsector. Esto significa también trabajo infantil en muchos casos. A veces la exposición no se hace por medio del trabajo en sí de los niños, pero la exposición de los padres. Por supuesto, como mencionó María, esto es una situación terrible porque está ligada a la pobreza y a veces a la única forma de generar ingresos para la familia. También tenemos casi 13 millones de mujeres que están en edad de embarazo y que están expuestas a estos productos tóxicos. Junto con el reporte sacamos también una campaña de fotos que fue tomada en Uruguay, con la ayuda de nuestro centro colaborador. Esta es una de las fotos que tenemos, son las primeras fotos que tenemos oficiales de la OMS, que todo el mundo puede usar sobre RAE, y poniendo adelante también cuáles son las intervenciones que ya se están realizando en Montevideo en todo caso.
Entonces, estos son los hallazgos de nuestro reporte con impactos en la salud de los niños, deterioros del desarrollo neurológico. Por supuesto que el plomo que está dentro de estos RAE, así como el mercurio, son extremadamente importantes para este efecto adverso. Resultados adversos al nacer, problemas pulmonares, impactos en el sistema inmunitario, deterioro en la función tiroidea, cambios en la función del sistema cardiovascular, daños a nivel del ADN, problemas, bueno, ya lo decimos, del sistema inmunitario, y un mayor riesgo de tener enfermedades crónicas que solo se van a manifestar más tarde en la vida, como problemas cardiovasculares o cáncer. Estas son algunas de las recomendaciones que sacamos a nivel global. Por supuesto, ratificar, enforzar, pero también implementar las convenciones químicas y de desechos a nivel global y regional. Esto no siempre es fácil la parte de implementación, a veces los países tienen algunas trabas justamente para poder implementar. Implementar también las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, especialmente en todo lo que tiene que ver en el rol del sector salud en el manejo de químicos y desechos. Evolucionar, por supuesto, hacia una economía circular, que sería nuestro objetivo a largo plazo que nos gustaría tener entre todos. Trabajar entre distintos sectores. Y esto es algo que ya lo estamos haciendo también a nivel global. Formamos parte en la OMS de una coalición entre distintas agencias de Naciones Unidas y también algunas de las convenciones de químicos. Somos 10 agencias o 10 organismos internacionales que estamos trabajando juntos para poder generar evidencia, pero sobre todo empezar pilotos en distintos países, implementación en distintos países, en que cada uno de nosotros trae un poco una pequeña una solución al problema desde un ángulo distinto. Nos quedan todavía áreas de investigación para continuar, sobre todo sobre los datos específicos, los números específicos de la exposición, y también para poder mejorar los conocimientos a largo plazo de los efectos en salud y de las exposiciones tempranas. Y otra de las cosas también, y que ya se han presentado varias hoy, por ejemplo, es importante que podamos seguir publicando para poder sacar información sobre qué es lo que funciona en términos de intervención. A nivel nacional, por supuesto, eliminar el trabajo infantil, ratificar las convenciones, implementar políticas locales, como ya escuchamos algunas hoy, poner salud y sobre todo la salud de los niños en el centro de estas políticas, porque el mensaje de salud infantil es muy fuerte y puede ayudar a movilizar políticas, desarrollar mejores prácticas de protección ambiental para poder reciclar adecuadamente y recuperar adecuadamente estos residuos. A nivel internacional, solo 17% de los residuos eléctricos y electrónicos que se están generando se están reciclando, entonces nos queda un montón de cosas para hacer. Asegurar la salud de los trabajadores y sus comunidades, en muchos casos también son comunidades que no tienen acceso a salud, en fin, que no tienen clínicas locales o no tienen lugares donde están siendo monitoreados o seguidos. Por supuesto, incorporar a los trabajadores en la economía formal, y esto es algo que está trabajando de forma bastante fuerte la Organización Internacional de Trabajo. A nivel local, capacitar el sector de salud para poder mejor reconocer estos efectos y también poder abogar por cambios, abogar por la colecta de datos. Como siempre dice Lilian Corra, si no hay datos, el problema es invisible. Trabajar, por supuesto, con las comunidades en sí mismo, porque claro, cada problema tiene que ser adaptado realmente a la comunidad. Abogar sobre estos efectos en la salud infantil, los co-beneficios del reciclaje más responsable, implementar intervenciones y acciones que reduzcan los riesgos en salud de forma local. Y también es importante que involucremos a los más jóvenes, que son uno de los grandes utilizadores de electrónicos hoy en día, y que también son grandes agentes de cambio. Lo hemos visto con el cambio climático y todas las marchas que ellos hacen hoy en día pidiendo un futuro más sano. Y creo que si tomaran realmente conciencia de lo que le está pasando a sus aparatos eléctricos y electrónicos, tendríamos todavía más fuerza. Así que aquí algunas de las infografías que tenemos para los chicos. Y bueno, y acá les dejé una lista de publicaciones y recursos que tenemos hoy en día en la OMS. Muchos están en español, otros están siendo traducidos. Tenemos también un paquete de entrenamiento en salud ambiental infantil, que tiene los RAE y plomo y neurodesarrollo como módulos claves. Y también existe hoy en día online, que seguramente el año que viene salga en español, un curso masivo que hicimos con el convenio de Basilea, un MOOC. Así que bueno, está por salir, creo que está por salir pronto un e-Waste Global Monitor, en donde van a salir los datos claves sobre los RAE en América Latina.
Entonces, bueno, este es un poco el fin de mi presentación sobre RAE. Los niños son nuestro recurso más precioso y son el futuro de nuestro planeta y no tenemos que hacerles daño antes mismo de que hayan nacido. Para terminar, quería simplemente mencionarles esta conferencia, este evento de GAP se inscribe dentro de lo que es, a fines de octubre, siempre tenemos toda una serie de eventos para reducir la exposición al plomo, que son organizados por la OMS junto con el PNUMA, así al mismo tiempo que la Alianza Global para quitar el plomo de la pintura, también lideradas por la OMS y el PNUMA. Así que bueno, invitamos a todos a que durante octubre podamos seguir con este tipo de eventos que son tan importantes. Y quería mencionarles que el 28 de octubre estaremos lanzando las primeras directrices de la OMS para el manejo clínico de la exposición al plomo. El objetivo es proporcionar recomendaciones basadas en evidencia a los médicos sobre el diagnóstico y el tratamiento de la exposición al plomo, interpretar los niveles de plomo en sangre, recomendaciones para la descontaminación gastrointestinal. También se revisarán las distintas terapias de quelación, los suplementos nutricionales recomendados, y también estas recomendaciones están especialmente hechas para los niños y consideran también la justificación y la implementación que son proporcionadas para implementar estas recomendaciones, las fuentes de exposición. Estas directrices serán el 28 de octubre y van a ser seguidas a fines del año próximo por una serie de directrices de la OMS. Este tipo de directrices lleva muchos años para hacer, porque están basadas todas las recomendaciones en revisiones sistemáticas de la literatura. El año que viene va a salir una nueva directriz sobre la parte de prevención, cómo prevenir las exposiciones a plomo, y esto va a ser, supongo, aún más relevante e importante para los niños y para la salud infantil. Así que con esto los dejo y me quedo, pero termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marí. Agradecería escribir por el chat un mensaje pidiéndoles por favor a aquellos participantes que tengan preguntas que realizar a los ponentes, pudieran hacerlo por escrito, por el chat, de manera que fácilmente podamos manejar el tiempo y los ponentes responder a sus inquietudes. Aquí ya visibilizo una interrogante que está dirigida a la doctora Marín. La pregunta es: ¿hasta cuándo la Organización Mundial de la Salud seguirá con los valores referenciales de 10 microgramos por decilitro de sangre para niños? Déjenme ver aquí. Niños, hace varios años que hay evidencias de problemas de salud con valores mucho menores, y otros países utilizan la referencia de 5 microgramos por decilitro de sangre. En el caso de Perú seguimos con el valor de 10 microgramos, justo esa es la inquietud. ¿Puede entonces darnos respuesta? Sí, sin problema. Bueno, a todos nos gustaría tener un valor de referencia de 0, pero es un poco difícil visto la contaminación que existe al plomo a nivel mundial. Y la respuesta está el 28 de octubre. Ese es mi colega, va a lanzar el libro el 28 de octubre, y así que bueno, los invito a todos a que sigan el link que proporcionamos, porque ahí sí se van a establecer nuevos valores, y así que bueno, por el momento no puedo decir nada, pero la idea fue hacer una revisión sistemática para tratar de encontrar el valor más bajo recomendable, visto la realidad también que existe ya de contaminación a nivel mundial. Gracias, Marí. Vilma, hay otro comentario de Julia Piñero, de la doctora Piñero, sobre RAES un poquito más arriba, RAES en los hospitales. Si me ayudas a ubicarlo con... Lo leo porque es por favor, Lilian.
La doctora Piñero dice que hay que tener en cuenta también la acumulación de residuos eléctricos y electrónicos en los hospitales y su manejo y su disposición. Porque también dentro del hospital también entiendo, según lo que dice Julia, el hospital también puede ser, como bien lo explicó Amalia Laborde, un lugar de acumulación de este tipo de residuos. O sea que hay que prestar un poco de atención también a este tipo de residuos. Sí, en nuestro informe, bueno, son 100 páginas de informe que tuve que resumir en 10 minutos, pero sí tenemos una sección especial sobre ese tema. Es un tema, es una muy buena observación, y estamos trabajando también dentro de la OMS con los colegas que trabajan en todo lo que es el decommissioning, la descontinuación o la decomisión de residuos hospitalarios y de aparatos hospitalarios, para tratar justamente de meter este tema en sus estrategias, cosas que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, pero es un excelente punto. Gracias. Aquí también tenemos una interrogante de Pablo Arturo García, quien quisiera saber cuántos años de trabajo se necesitan para llegar a logros significativos de proyectos de concientización de riesgos de exposición de plomo en alfarería artesanal. Tal vez Mara o Daniel, los colegas de México, pudieran comentar al respecto. ¿Quieren que empiece en lo que Daniel se incorpora? Qué gran pregunta, y la agradezco profundamente. He dedicado mi vida de trabajo a este tema. Y sí les puedo decir que la investigación no había sido suficiente, artículos publicados, efectos en salud documentados, y no fue suficiente. Y no creo que lo que hemos hecho sea suficiente tampoco. El haber incursionado en encuestas como un medio para estimar la prevalencia de intoxicación a nivel poblacional nos ha ayudado a atraer la atención de los tomadores de decisión. Pero mover el aparato burocrático, al menos en mi país, ha sido titánico. Y estamos avanzando, pero yo no de ninguna manera puedo cantar victoria, ni muchísimo menos. Creo que hasta no ver un sistema de vigilancia epidemiológica activo, real, identificando a los niños que tienen niveles de intoxicación, no vamos a parar, y creo que nos quedan muchos años de trabajo. No puedo contestar con precisión, pero sí les puedo decir que son muchos. Daniel, ¿quieres comentar? Estoy de acuerdo con la doctora Mara en que es un tema complicado, considerando que es una tradición que está en todo el país. Cuando se hizo este llamamiento a las autoridades para resolver el tema del plomo, pues bueno, quitar el plomo de la gasolina en México fue sencillo porque solamente teníamos un productor de gasolina, ¿no? Pemex. Entonces es Pemex, por favor cambia tu fórmula. Entonces, bueno, tuvo complicaciones para cambiar su fórmula y lo logró. En el caso de los alfareros tenemos un registro de al menos 10,000 talleres aproximadamente de alfarería en el país. Y además el tema del plomo es que se puede conseguir fácilmente las baterías. Un alfarero puede comprar una batería ya usada, quita las láminas de plomo, las oxida, las funde y tiene la greta. Entonces, a pesar de que se prohíba para la producción, es complicado. Entonces, sí, como comenta la doctora, tiene que haber disposición política para que se esté haciendo algo para prohibir la venta de la greta. Se tiene que estar haciendo acciones para verificar que la alfarería que se está vendiendo sea libre de plomo. Se tiene que hacer un trabajo de concientización. Hemos dado avances. Yo sí considero que es importante el tema de la medición del plomo a nivel nacional, porque eso ya nos da una idea. Antes era más complicado hablar del tema, porque decían, no, es que no hay evidencia, es que no sabemos, es que pueden ser otras fuentes. Entonces ya con la evidencia concreta de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es importante recalcarlo, que es la primera vez que se hace el estudio de plomo en sangre. Nunca antes la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición había medido plomo en sangre. Entonces, ahora que fue la primera vez, ya tenemos datos duros para decir si tenemos un problema. Eso ha estado moviendo al aparato. Sí necesitamos muchísimo más acciones gubernamentales y también por eso nosotros estamos buscando a más actores. De hecho, el 27 de octubre vamos a lanzar la convocatoria invitando a empresas y a instituciones a que se sumen a una alianza para quitar el plomo
de la niñez mexicana, en donde buscamos que entren todos. Si le tuviéramos que poner años, yo diría que en dado caso que tuviéramos interés del gobierno para resolverlo, en una administración pública se podría hacer. De tener interés el gobierno en resolverlo, de ponerlo como una prioridad, en una administración que es en México es de 6 años, en 6 años se podría resolver. Sin embargo, no hemos llegado a ese escenario. Mientras no lleguemos, tenemos que seguir buscando que se logre ese escenario de interés público, porque si no, está complicado. Sí ha habido avances, sin embargo, no lo suficientes y no en el tiempo que se requiere. Gracias. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta para la doctora Marín. Es en relación si la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta la problemática de los cementerios de autos y si hay estudios sobre esa problemática. Sí, el estudio que tenemos, lo acabo de poner en el chat, está relacionado al tema de los autos, pero es sobre las baterías ácidas de plomo. Estoy acostumbrada a decirlo en inglés, que sí, es una guía que ya sacamos hace un par de años. Y bueno, y ahora otro de los temas que estamos viendo también, y esto es un poco distinto del plomo, pero estamos siguiendo también con otras agencias de Naciones Unidas qué es lo que va a ocurrir con todos estos nuevos autos que estamos sacando ahora, todos estos autos eléctricos y sus baterías de litio, que sin duda sean el próximo problema de baterías que tengamos en el mundo. Si me permitís, Vilma, completar lo que dijo María Noel, en respuesta a lo que dice la doctora Nancy Bolaño, a quien conozco bien, y está muy comprometida con la limpieza de los sitios contaminados creados en zonas urbanas por justamente los cementerios de autos, e incluso la construcción de viviendas, muchas veces son viviendas que están destinadas al tema social, sobre estos sitios, porque estos terrenos quedan en zonas muy demandadas y otros directamente sobre zonas muy pobladas. Así que agradezco esta intervención de la doctora Bolaños porque nos deja también visibilizar esta problemática que a veces no le prestamos la debida atención y que está enclavada en zonas sumamente urbanas. Así que muchas gracias, Noeli, y gracias, Nancy, por traer esta pregunta. Una más, a ver, aquí dice, supongo que con la pandemia las desigualdades en el mundo no solo se hicieron más visibles, sino que empeoraron. También debe haber empeorado la exposición al plomo. Si pudieran alguno de los panelistas hacer algún comentario, particularmente sobre la exposición e intoxicación en la pandemia. Alguno de nuestros distinguidos panelistas desea iniciar haciendo algún comentario. A ver, yo Marín. quisiera hacer dos comentarios. Uno con respecto a la vivienda que señaló Nancy Bolaño y lo que comentó Lilian, que muchas veces se construyen esas viviendas y no solamente asientan a lo mejor sobre sitios ya contaminados, porque de hecho algunos casos hemos tenido, no solamente con plomo, sino también con hidrocarburos, que es otro tema. Pero también quiero señalar que muchas veces, como son viviendas sociales, trasladan gente que viven en viviendas que están como más al aire libre, si bien son precarias, tienen mayor aireación, y repiten conductas que tenían en esos sitios de asentamiento o de viviendas más al aire libre que hacen que acumulen materiales dentro de y en viviendas mucho más cerradas. Esa acumulación de materiales también nos ha llevado a detectar niños intoxicados con plomo por la acumulación de esos materiales en sitios mucho más cerrados. Eso por un lado. Por otro lado, durante la pandemia lo que hemos visualizado es que se ha perdido, por lo menos en nuestro país, la oportunidad de consultar, sobre todo en los niños, y que nos llegan más tardía, o sea, después de un año, en el centro de intoxicaciones nos están llegando muchas consultas, que bueno, es muy variada y que va desde intoxicaciones por metales, y acá quiero hacer un señalamiento. Nosotros hemos tenido consulta de gente que se ha dedicado
a las manualidades y dentro de ellos a la alfarería, siguiendo cursos que están en YouTube, pero que no le enseñan cómo protegerse. Y dentro de ellos está la cerámica, bueno, el vitró, por ejemplo, que nos ha traído niños intoxicados con plomo. Si bien no los niveles tan dramáticos que pusimos de las baterías, pero sí que afectan altamente, sobre todo el desarrollo neurocognitivo del niño. Gracias. Mari, ¿tú querías agregar algo? No, yo quería agregar algo sobre el tema del COVID nada más. Sin duda que está agrandando las desigualdades a nivel mundial. No tenemos estudios específicos sobre el tema, en fin, del plomo en sí y el impacto del COVID, pero aún no los tenemos. Pero sí, sin duda que las desigualdades se están agrandando. Lo que sí es interesante, hace unos meses sacó Naciones Unidas, la Universidad de Naciones Unidas, que son los que sacan los mayores datos sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que justamente durante esta época de COVID se ha disminuido un poco la generación de ese tipo de residuos. A ver qué pasa a largo plazo, porque creo que muchos de nosotros tuvimos que comprar aparatos nuevos para poder, o más aparatos justamente para poder teletrabajar y muchas de estas cosas, así que bueno, a ver el impacto realmente a largo plazo, pero en todo caso es algo que no nos habíamos esperado, que hubiera una pequeña reducción en los RAE. Gracias. Tenemos otra pregunta de Lucio de Otto, quien señala que en referencia a los valores de plomo en suelo en Argentina, quiere confirmar si se sigue utilizando como valor de referencia 504 microgramos por gramo. Su criterio es muy alto comparado con el valor de 500 microgramos por gramo de Holanda para remediación. No lo sé, tratándose de suelos contaminados, no lo sé si Daniel o tal vez Mara en México pudieran comentarnos algo al respecto. Yo creo que Daniel es el más experto en temas de suelos contaminados. Desconozco el tema porque preguntan los valores de plomo en suelo en Argentina. Entonces, generalmente en México los niveles que tenemos como referencia, tanto en suelo, agua, sangre, son tomados generalmente de la EPA de Estados Unidos. Entonces, desconozco del tema de Argentina. Gracias. También hay una inquietud de justo la doctora Laborde, aunque Judith, tengo entendido que por tener que atender otra reunión tuvo que retirarse, por lo cual la daremos tu consulta directamente a Judith y de seguro que por correo electrónico estará atendiéndola. En relación, a ver, acá hay una más. En relación al REP, al tema de responsabilidad extendida al productor y las baterías de ácido plomo usadas, el próximo 28 de octubre, desde la Red de Químicos y Desechos de América Latina y el Caribe, se estará lanzando un informe sobre el panorama en América Latina y el Caribe, por lo cual están cordialmente invitados y en el chat está indicado un link para mayor información, así es que los invito a revisarlo. Creo que no hay mayor comentario. Sí, lo único que quisiera agregar, Vilma, si me permites, más arriba hubo varios comentarios. A ver, por favor. El rol de los toxicólogos en los hospitales, especialmente el Hospital Ricardo Gutiérrez en Argentina, y yo quiero sumar a ese comentario la importancia de las redes de toxicología, las redes de los centros de toxicología, en colaboración no solamente con los pediatras, sino con otros especialistas en salud, que siempre están atentos a dar respuesta y dar soluciones y atención a todos los casos, y que nos proveen, y creo que son los referentes de la información, no solamente para América Latina, sino la importancia de mantener esta red activa, ¿no es cierto?, y su coordinación. Así que, bueno, muchísimas gracias. Lo mismo hago extensivo la importancia de mantener los centros
en las sociedades de pediatría, los distintos comités en salud ambiental infantil que se fueron formando en las últimas 2 décadas, con la promoción de la Organización Mundial de la Salud, y esto ha sido muy importante para comenzar a trabajar en red, que no nos sentamos solos cuando estamos trabajando, sino que sepamos que podemos acudir a otros y que hay alguien más que está movilizando esa información que se produce para mejorar las intervenciones. Así que bueno, quería destacar estos comentarios porque me parece que son muy relevantes para lo que nos ocupa hoy. Así que muchas gracias, Vilma. No, gracias a ti, Lilian. Y finalmente quiero comentarles lo que Lucio acaba de colocar en el chat, la importancia que los municipios deban realizar su estudio de prevalencia de plomo en embarazadas y recién nacidos y desarrollar un programa de prevención de mediciones de suelo y aire en áreas fabriles y plazas con contactos infantiles. Con ello, creo que ya culminamos de atender las inquietudes de los participantes en este seminario. No dudo que como el seminario está siendo grabado y va a ser compartido, pues podrán trasladar cualquier inquietud adicional que surja luego de escucharlo por segunda vez el seminario, y los especialistas poder responderles a ustedes, yo creo que con mayor tranquilidad. Pues bien, ¿qué cosa nos deja este seminario? Los efectos nocivos del plomo están ampliamente conocidos y vemos cómo algunos países vienen tomando medidas. Sin embargo, la exposición a este tóxico, principalmente en niños y mujeres, sigue siendo una preocupación para los profesionales y autoridades de la salud en nuestra región, por lo cual resulta prioritaria el establecimiento de políticas específicas que permitan avanzar de manera decidida en la prevención de la exposición y la atención oportuna de los afectados que demandan intervención por presentar niveles de plomo en sangre que superan los valores de referencia. Nuestros países tienen similitudes y diferencias en el ámbito social, cultural, económico, ambiental. El reto entonces es visibilizar el problema y facilitar la toma de decisiones y el establecimiento de medidas, lo cual viabilizará acciones decididas, pero basadas en la caracterización del tipo de actividades que representan la exposición al plomo por parte de nuestra población, para focalizar la atención a las mismas. Hemos visto las diferentes categorías de actividades que pueden representar este riesgo a la salud de la población que está vinculada a estas actividades. Sin embargo, no todos nuestros países tienen el mismo tipo de actividad como relevante, por lo cual esta caracterización es muy indispensable. A nivel internacional, las organizaciones de Naciones Unidas vienen trabajando para facilitar directrices y orientaciones para atender el problema de prevención y exposición al problema del plomo. Sin embargo, estos esfuerzos internacionales deben sumarse necesariamente a los esfuerzos nacionales. Ello involucra la sensibilización, el conocimiento por parte de las autoridades, en especial del sector salud, para que el enfoque del riesgo ambiental sea un aspecto a tomar en consideración en el desarrollo de sus actividades. Con ello, quiero agradecer una vez más a cada uno de los expertos y especialistas por tan importante información compartida el día de hoy con nosotros. De hecho, que esto nos deja una especie de tarea pendiente para cada uno desde las posiciones en las que nos encontramos, seguir bregando para que en nuestros países, nuestras autoridades tomen acciones para hacer frente a esta exposición del plomo que viene amenazando de manera realmente muy seria la salud de nuestros niños. ¿Entiendes? El futuro del mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Vilma, y otra vez recordamos que va a estar colgado en el sitio web de GAP la presentación que hemos grabado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias, bonito día.